Bienvenido a este proyecto denominado Luz en los Andes, donde hablaremos con personalidades del ámbito artístico, cultural, educativo y político de la región Apurímac. En este espacio conversaremos para conocer un poco sobre su biografía, sobre sus obras y su pensamiento filosófico sobre algunas temáticas importantes de la vida. Mi nombre es Mario Angelino y en este primer programa tenemos como invitado especial a Juan Cáceres, más conocido como Kaitu. Juan es un artista reconocido no solo en Antabamba, sino también en toda la región Apurímac, Cusco, Arequipa y el sur del Perú. Además, es un artista multifacético, que toca varios instrumentos, como la guitarra, la mandolina, escribe, y algo que me ha sorprendido es que interpreta canciones de todo género, como huaynos tradicionales, toriles, cuailías, la música bravía o la música chumivilcana, las baladas, el rock, vals, las rancheritas, inclusive toca instrumentos, música instrumental, ¿no? El otro día escuché tocando el Cóndor Pasa, por ejemplo, o Vírgenes del Sol. En fin, Juan es un artista completo. Bienvenido, Juan, a este espacio. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, ante todo, mi querido Mario, yo pues agradecido por tu invitación y en esta oportunidad también felicitarte por por ese desprendimiento que tienes como joven, como muchacho también, ¿no? En este programa que se llama Luz en los Andes. Yo creo que ese nombre, Luz en los Andes, significa algo de luz que debería entrar por los Andes para que brille y para que pueda de una u otra manera salir de lo opaco que está a veces nuestro sector andino en nuestro Perú y en toda América Latina, por no decir, porque los países andinos son así como Bolivia, países andinos de Ecuador, Colombia, Chile, son países generalmente olvidados por su gobierno. Y eso no podía ser la excepción en el Perú. Siempre nuestros Andes han sido testigo de muchas calamidades en aspectos, digamos, de clima, pero también son ricos en lo que son las circunstancias mineras, por decir, ¿no? Pero en fin, saliendo un poco a lo que estamos hablando, mi querido Mario, una vez más agradecerte por esta pequeña entrevista a mi humilde persona y yo sé que estaré dispuesto a cualquier inquietud tuya, hermano. Exactamente. La idea es un poco visibilizar a nuestra región, que muchas veces han sido olvidados no solamente por políticos, sino por todo tipo de personas que han pasado por el quehacer de nuestro país. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre la coyuntura actual que estamos viviendo. Yo creo que nadie, ni en su peor pesadilla, ha imaginado lo que estamos pasando ahora. Prácticamente el estilo de vida, la forma de vida que nosotros teníamos ha cambiado radicalmente. A ti personalmente, ¿qué es lo que te inquieta más de esta pandemia? Bueno, como a todo peruano, hermano, y a todo ser humano del mundo, porque no solamente peruano, nos ha caído pues como un baldazo de agua esta circunstancia. Nos ha venido en un momento inesperado, dejando de lado y ahogándonos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra misma forma de vida, como tú lo vuelvas a decir, porque es un constante cuidado y reto a la muerte, se podría llamar. Porque desde el momento que apareció este virus del China, desde donde proliferó a nivel mundial, ya tantos costos, tantas circunstancias, al menos costos de vidas humanas, costos económicos en todos los países
en los países que ha dado esto a nivel mundial, y particularmente en nuestro Perú, que desde lo que estaba ahora, hoy por hoy, somos el primer país más contagiado del mundo a nivel de 1 millón de personas, y donde también más fallecidos. Y esto da a entender el pésimo, a mi parecer, el pésimo manejo del gobierno. Inclusive, pues, aprovechando de esta circunstancia, también quería mencionar directamente que los gobernantes y parte de este gobierno se han lucrado, se han aprovechado de la salud de las personas. Y no solamente ellos, las mayores personas, la mayoría de gente a nivel comercial, a nivel de empresarios que se han dedicado prácticamente a aprovecharse de los menos pudientes, ¿no? Entonces, en este entender, la pandemia ha tenido muchas cosas, también nos está dejando un, digamos, un pensamiento, nos está dejando uh, una situación de cómo podemos nosotros y cómo debemos y cómo hemos debido de poder hacer frente a esta circunstancia. Es una lección de persona, una lección de espiritualismo, una lección de vida que nos está dejando la pandemia. Porque lamentablemente nuestra forma de ser de la persona a nivel latino, a nivel mundial, la mayoría de gente siempre hemos vivido en una coyuntura casi hipócrita, en una coyuntura de personalismo, en una coyuntura de dejando de lado la espiritualidad, que era una parte importante de la personalidad. Entonces, cuando ya pasan estas cosas, cuando ya te toca a ti vivir el dolor que deja esta circunstancia, recién pues viene a veces la meditación personal, viene la meditación de familia, y viene pues al final de cuentas lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este entender, creo que a todos nosotros nos deja una muy buena lección, muy valiosísima lección esta pandemia, una lección de humildad, unidad familiar, cariño a ti mismo, cariño a la vida, cariño a tus seres queridos, y esas son las cosas importantes de la vida, hermano. Efectivamente, yo creo que la pandemia es una tragedia nacional y mundial y ha visibilizado nuestras grandes carencias y taras que hemos tenido como sociedad, ¿no? En temas de cultura, educación, valores, salud, la política, la corrupción, la informalidad, entre tantos otros. Vamos a dejar por un momento esta coyuntura actual que estamos viviendo y vamos a retrotraernos un poco 50 años atrás. 50 años atrás la vida era mucho más distinta, en otra coyuntura, en otro ámbito. Eh, ¿Tú recuerdas cómo era la vida en esos tiempos, allá en Antabamba? ¿Qué recuerdos tienes tú de tu niñez? Mira, Mario, actualmente yo cuento con 56 años, y te diré que 50 años atrás yo tendría mis 7 años, por lo menos, 6, 7 añitos, ¿no? 6 añitos. Yo recuerdo mucho de lo que fue la niñez tan bonita, tan sublime y tan pura que lo pasamos en nuestros pueblos. Con la pobreza que teníamos, con las necesidades, de repente, las circunstancias precarias que contábamos, tanto en el sector educativo, a nivel de la misma calidad de vida que teníamos en los pueblos altoandinos, en este caso de mi Antabamba estoy hablando. La niñez, más que todo, era una niñez bien dócil, una niñez feliz, una niñez digamos, podría yo llamar incomparable, porque teníamos, al menos yo como niño en ese aspecto me acuerdo, vivíamos siempre es el patriarcado, el tener el temor al padre, a la cabeza de la familia, y pucha, que el orden del papá era como orden de Dios, hermano. Entonces teníamos que hacer las cosas ok, como debería ser.
porque si no, el látigo San Martín o la rienda del caballo, pues así nos castigaban los viejos antiguos, ¿no? Entonces, nosotros como niños, estamos hablando habían familias buenas en Antabamba, tal es el caso de los Moscoso, tal es el caso de los Soria, Tume, en fin, diferentes, digamos, familias netas de Antabamba, Barrio Alto, los Angelinos, los Serrano, habían diversas familias y también se juntaban niños que bajaban, pero desde ella nosotros contábamos, yo al menos contaba con la Guailía, ya estaba atrás de la Guailía, chivolo ahí, Guailía, y nos juntábamos, y como veíamos cómo nuestros mayores se juntaban, peleaban, igualitos, o sea, emulábamos esas características, y también había pues en ese tiempo bastante la influencia de los párrocos. Había el padre, me acuerdo, el padre Juan, el padre Domingo Berni, que todavía creo ya está vivo, pero se encuentra, no sé, por acá, por Lima, creo que está. Ellos tenían una especie digamos, de una circunstancia cultural y esparcimiento en Casa Cural. La Casa Cural es un sitio donde, tú conoces la Casa Cural, entonces era un sitio donde había una canchita de fútbol, había un rinconcito para jugar pulvitos de mano, esas cositas que habían en ese tiempo, era una novedad para nosotros. Yo me acuerdo que yo me agarraba con Nilo Macías, era un poquito mayor creo, pero pucha que era mi contrincante y me quedaba picón cuando me ganaba, pues, pero regresaba a jugar. Y ahí tocábamos guitarras, nos juntábamos con nuestros amigos. En ese tiempo yo contaba con amigos que tenían conjuntos, había conjunto en Barrio Alto, había conjunto en Joriana, había conjunto en Barrio Abajo. Pucha, habían como 7 conjuntos ese tiempo. Entonces, ahí está el conjunto de abajo de Joriana, de Cusipampa, ahí vivía pues los Bustos. Le decíamos los Bustos porque tocaban, ya me tenían harto con la música de Mario Bustos. Entonces, Aldo Esquivel, pues era Aldo Ok, Esquivel, ok. Edgar López, Aldo Esquivel, todos, Fernando Huachaca. Entonces se habían juntado y me hacían la competencia con su guitarrita de lejos a lejos. Y eran los Bustos, ahí están los Bustos. Entonces yo era sucesor de Pancho Gómez Negrón. Me decía, ahí Pancho Gómez Negrón viene, hay que joderlo. Pero en esos tiempos habían muy buenos músicos. Habían el señor, digamos, el que en paz descanse, uno de los buenos de la mandolina, el señor Gilberto Granda. Un excelente mandolinista que hasta hoy no encuentro y no veo un mandolinista de tal calidad, tal precisión y tal limpieza en toque como ese señor. Lo gocé poco en mi niñez, a los 6, 7 años, al señor que envía también en descanse, el negro Angelino digo Contreras, Arísteres Contreras, Ayar Contreras, los hermanos de Barrio Abajo, Tamata, Pedro Tamata, Juan Tamata, todos habían buenos músicos. Edgar Villafani, que también era un buen músico, era uno de mis primos, porque con él andábamos toreando por acá, pues él es el que me llevó a la vida bohemia prácticamente, Edgar. Entonces es una coyuntura bien amicable, una circunstancia de niñez y parte de la pequeña juventud, pero muy bonita y muy feliz, ¿no? Ha salido entonces una buena generación de músicos. Tú sabes que los antabambinos en esos años eran una buena parte, tenían buenas mulas, buenos caballos y eran Claro, básicamente arrieros. Yo recuerdo que mi así es. abuelo, por ejemplo, tenía un montón de mulas y se iban pues a Majes, se iban a Ica, a Puerto Maldonado, a todos esos lugares durante meses, viajes largos. Claro. ¿Tú has llegado a vivir, a ver todos esos bonitos momentos? Mira, yo llegué a pasar
una partecita nomás, pero cuando ya estaba en su punto, creo yo, un poco culminante de esas circunstancias. Porque yo me acuerdo que el señor, incluido tu papá, después el señor de abajo, ¿cómo se llamaba este señor? Liborio Sulpicia. Liborio Sulpicia era uno de los buenos arrieros andaminos. Después el señor César López, que vivía que tenía su casa grande ahí en Cusipampa. De ahí un señor Vera también, un chato Vera que le decían de Tatapampa. Y habían varios arriba, mi abuelo Remijo también a veces se pegaba ahí, pero esos señores a veces llegaban, yo me acuerdo, llegaban por, por la parte, a veces venían por la parte de la quebrada y otras veces venían por este lado, por la parte de Zajuanca, por ahí aparecían con una sarta de mulas, ¿no? Claro. Me acuerdo que traían unas chancacas sí, envueltas creo que era en cáscara de plátano o algo así, pero eran momentos, era un trueque económico que en esos tiempos hacían esos viejos, pero mira cuánto se arriesgaban para ir y traer e intercambiar económicamente en esos aspectos con tierras que eran recontralejanas, por decir Arequipa, La Yunca, Abancay, ya para ellos era muy cercano, pero ellos hacían viajes, como tú dices, de un mes, mes y medio, Claro. y a veces venían con novedades de muerte de uno de sus compañeros, les agarraban enfermedades como el chuc, esas cosas, ¿no? Entonces eran cosas que yo sí he gozado una pequeña parte vi de llegar a esos arrieros. Vi también cómo comerciaba don Liborio Surquilla, tenía una tremenda tienda. Y ahí es donde vendía, traía esos productos y vendía, ¿no? Sí, exactamente. Son hermosos momentos que se ha vivido en la tradición y que hasta ahora muchas veces en algunos aniversarios de nuestra tierra lo cantamos, lo bailamos y es muy bonito en realidad recordar eso, ¿no? Las esquelas, las mulas, los arrieros. Es bonito. Claro, Ahora, en lógicamente. la infancia, digamos, la madre en general y una madre antabambina es caracterizado por ser trabajadora, por ser luchadora y personalmente considero que es piedra angular en la familia. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu madre, de tu mamá Hortensia? Bueno, Mario, hablar de una madre, como tú dices, es hablar de una persona que te ha prácticamente condescendido en todo. Una persona que te trajo al mundo y conforme te trajo, te crió a su manera o quiso criarte a su manera. Toda madre desea lo bueno a su hijo, ¿no? Desea que su hijo se forme de una manera perfecta, a su modo de ser y a su modo de formar. En este caso, mi mamá ha influido para mí en mucho, porque desde niño mi mamá primero me enseñaba a declamar poemas. Y yo no le atracaba, no me gustaba declamar poemas. Me hacía parar, me decía, y yo me acuerdo que el primer poema que aprendí, ella me dijo que aprendiera era justamente el Día de la Madre. Y hasta ahora yo, mira, que de niño, de mis 4 o 5 añitos, hasta ahora no me olvido de esas letras, hermano. Esas letras decía, mmm, madre mía, yo te quiero mucho, como nadie a ti. Hoy yo pido al cielo que de tu regazo nunca me separe, nunca hasta morir. Esas son las primeras letras que mi mamá me enseñó en un poema. Qué bonito. De ahí me enseñó otros poemas del cóndor, de la vicuña, pero ya no me da porque más estaba yo metido en la música, me agarraba mi pedazo de cartón de cualquier cajón así, hay unas ranuras que tienen los cartoncitos, eso lo ponía como cuerda y lo dibujaba una guitarrita, lo cortaba, me ponía y empezaba a tocar, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que la madre, eso ha sido en mi niñez, y mi madre pues ha sido una luchadora muy, muy a carta cabal, porque mi padre en esos momentos todavía no era profesional, no era profesor como que después fue,
Mi padre, pues a veces era un tipo medio bandolero, como era hijo del abuelo José Domingo Cáceres, que era en esos tiempos un diputado regional de Antabamba. Ah, mira. Y mi abuelo era de buena posición económica, tenía sus alpacas en Vilcarana, en Llancaya. Entonces mi padre iba con sus amigos, ahí estaba Ayar Contreras, Efraín Mendoza, los Moscosos, una generación de 20, 25, 23, 25 años, iban, hacían sus aventuras con el cuento de vender alpaca, de vender lana de alpaca, se iban hasta Arcata, se iban a distintos sitios, ¿no? Entonces, mi mamá ha llevado la mayor parte, en esa parte, en esa etapa de mi niñez, la responsabilidad como madre y casi como padre, podríamos decir. Porque mi padre venía, se tiraba la tranca, se desaparecía un tiempo, se iba a Vilcarana, a La Puna, bueno, a veces venía, ya estaba tomando con sus hermanos ganaderos, pero también en sus días así, digamos, venía y estaba con nosotros, pero ya con el transcurso del tiempo, mi mamá lo formó también a mi papá, lo hizo acabar sus estudios a mi papá, y hasta que entró en línea y se puso la camiseta, como se dice mi papá, de la familia, ¿no? Entonces ya se dedicó más a nosotros, uh, fue muy responsable con las cosas, se llegó a titular como profesor, y para qué mi papá también se ha fajado en la educación de mí y de mis hermanos. Has dicho que tu padre de alguna manera ha sido un poco aventurero, pero yo recuerdo que tu padre era o todavía es un gran aficionado a los caballos, a los toros, a la música, y de alguna manera él también ha sido promotor de la afición, de las costumbres de allá de Antabamba. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu padre de esa época? ¿Cómo era tu padre? Cuéntanos un poco sobre él. La justicia es una palabra importante en lo que es el desarrollo de mi padre, porque siempre en todos sus quehaceres, en todas las cosas que él ha hecho, creo que ha impartido un poco de justicia y cabalidad en todos sus aspectos. Hasta cuando fue su prefecto, él fue muy justo, una de las autoridades justas, porque andaba impartiendo justicia en todo lo que se refiere a su autoridad. Ahora, viendo en el aspecto, digamos, de la cultura de nuestro pueblo, antes en esos tiempos, cuando antes todavía yo no había nacido, no había pues casi carrera de caballos. Las corridas se hacían así a veces en la Plaza Renovación, Claro. a veces en la casa cural dice que habían hecho una vez una corrida de los curas, y en la Plaza Renovación era con lazo. O sea, soltaban al toro que traían en esos tiempos ganados hermosos de distintos parajes de nuestra provincia. Entonces soltaban con lazo de lejitos nomás. Traían, por ejemplo, toros de Japascocha, de los Aiwa, un hermosos ganados. Entonces esos ganados no eran de 4 o 5 años, eran de 6, 7, 8 años. Y unas Maduros. astas que madurazos y ágiles como el taruca, ¿no? Entonces mi papá, en esos tiempos, en su juventud, siempre ha estado relacionándose, como te vuelvo a decir, como tenía esas travesías de poder ir a vender su lana, llevaba lana en cantidad con todos sus amigos, llegaba hasta Chumivil, que se iba hasta Arequipa. Entonces, él se forraba, compraba sus armas, él tenía 2 armas, andaba, porque ese tiempo tener armamento era pues casi normal, no había esta circunstancia como ahora, ¿no? Él, como el tiempo del oeste, andaba con sus Dol 45 en el cincho, ¿no? Ah, mira. Entonces, lo que él andaba con su caballo bayo. Y el caballo bayo tiene una trascendencia histórica muy grande en la afición antabambina. Por eso yo desde niño he visto todo lo que es la historia de ese caballo. Y justamente, como todo compositor, como toda persona que le gusta la música, no solamente hacer una composición para la música es digamos, sostenerse a un argumento X, sino simplemente también es saber historias, ponerse en una condición determinada para hacer un argumento determinado para una buena composición, tanto literaria y como musical, ¿no?
Entonces, en este entender, la historia del caballo bayo es una historia así, lo parangoneo, por decir, con el misito de Arguedas. Arguedas tiene una gran historia con el misito, cómo lo sacaron, qué hizo, qué Jaguar fiesta, qué Fiesta, faena, y claro. aguar fiesta. Ahora, caballo bayo, en este caso se llamaría Botón de Oro, se llamaba ese caballo, tiene también una historia sobre la hípica antabambina, dónde ha participado, dónde ha ido, cómo fue su vida de ese caballo cuando estaba en las alturas. En ese caballo robó a mi madre a las 12 de la noche de Barrio Alto de la casa de mi abuelo, se lo llevó mi papá. Mira, robó a mi madre con 5 de sus chacales, mi papá, con sus pastores. A uno lo deja encima del panteón arriba, lo deja con arma, para que vea, para que si alguien viene, que le meta. A otro lo deja en Usajuanca, y a otro, así, sucesivamente. Entonces, lleva a mi madre a las 12 de la noche, se lo lleva en su caballo bayo. Imagínate llevar a esa hora hasta Vilcarana, y de Vilcarana, no contento, mi papá pasa con ella en Vilcarana, y se lo lleva para casarse a Totora Oropesa, porque Vilcarana pertenece a la jurisdicción de Totora Oropesa, Claro. es la comunidad de Totora Oropesa. Entonces es una historia grande, una historia que yo creo que al hacer un libro del Botón de Oro va a ser muy impresionante, muy impactante y muy aventurera. Entonces, poco a poco veremos ese matiz, pero te estoy cantando a grandes rasgos lo que fue Arturo Cáceres y lo que sembró la cultura hípica en Antabamba. Para mí el pionero en la hípica antabambina, Arturo Cáceres en Antamba, y deberían reconocerlo como tal. Digamos, avanzando un Y poco, personalmente considero yo que la época en el colegio es uno de los momentos más hermosos en la historia de una persona, porque es la edad de la adolescencia, de la curiosidad, donde conoces la amistad, donde conoces el amor. ¿Cómo era la vida o cómo recuerdas tú la vida del colegio? ¿Recuerdas a alguno de tus compañeros? ¿Recuerdas a algún profesor que te haya marcado claro, y que gracias a él, digamos, hayas hecho algunas otras actividades? mira, cuando yo acabé secundaria, mis tías que vivían acá en Lima me decían, vamos, lo convencen a mi mamá para que me traigan acá a Lima. Entonces, yo como todo provincianito tendría mis 10, 11 años, 10 años, ¿no? 11 años yendo para 11. Pequeño. Entonces llego acá a la ciudad con mis tías. Mi papá casi no le dio buena espina que me traigan acá a Lima. Entonces, más porque mi mamá, que allá, que vas a hacer algo en Lima, al lado de tus tías, que tus tías te van a atender, a estudiar y ya, tener una mejor educación. Entonces yo me vengo para hacer el primer año acá, de secundaria. Llego en Mirones Bajo, Crespo y Castillo, me acuerdo, 2867 era el número de la casa donde alquilaba mis tías. Y me inscriben al colegio Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, primer año de secundaria. Yo, pues, serranito, ¿no? Pucha, que ahí toda la gente, la gallada, pucha, y mi tía Inés tenía su puesto de frutas en Plaza Unión. Entonces yo a veces le iba a ayudar, y como le ayudaba yo vendiendo así, me daba mi propina, y entonces yo tenía ya para, en el colegio, comprarme una empanadita, en el recreo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, no contento con eso, yo quería trabajar. Entonces tenía un amigo que le decían el Huracán, que tenía su pirata, era un carro, dos viejos, que hacían el recorrido de pirata, pues, de la Plaza 2 de Mayo para ese sector, ¿no? Me pongo a cobrar, a meterme de cobrador, que coño, Reynoso, pala, mierda. Y justo chibolos de mi edad, Serrano, concha, tu madre, ese carro es mío, puta, nos quitábamos pe, el turno, ¿no? Y yo, puta, que me dejan dejar Serrano, puta, me bajaba del carro y sacaba su mierda, algo, pero nunca me dejó pegar, puta, lo metía debajo del carro y de ahí arrancaba pe, y seguía cobrando, ¿no? Entonces, esas cosas, después me puse de ilustrador. En los lunes, en la mañana, ilustraba ahí
al costado del banco de crédito. Había un banco de crédito en el 2 de mayo antes, tremendo banco de crédito. Y ahí todos los bancarios con los que venían y puta, tiraba trapo, pero entonces yo juntaba mi platita, pero no. Entonces yo estaba yendo bacán, compadre. Entonces, inclusive en la música, había en esos tiempos la música chicha que estaba imperando. Estaba el Carpa de Grau. Y había un tema, me acuerdo, había unos patas de la parada que tenían un grupo que se llamaba el grupo Reboredo se llamaba. Y los hermanos Reboredo, ahí está, que hacían música chicha, ¿ya? Entonces, en ese tiempo justo estaba saliendo, yo tenía mi voz bien delgadita, pues niño, ¿no? Ese tema de Con mi burrito sabanero, Ah, ¿ya? Entonces, ese tema yo lo cantaba a la perfección, entonces, y una vez lo canté con el grupo, les gustaron, como no me querían soltar, ah, vamos, Serrano, ven, pega todo. Y no me gustaba que me digan Serrano, puta madre, yo me empinchaba pues, siempre, ¿no? Entonces tocaba, cantaba en distintos sitios, entonces yo iba ganando un poco de espacio en la chicha, me gustaba la chicha. En eso pasó el tiempo, en el colegio también ahí estaba con mis compañeros, había una serie de historias, había un Andía, un gordito, peleas ahí también con el brigadier, una serie de cosas. Hasta que llegó diciembre, y en diciembre mi papá no le gustó nadita y me llevó, vino acá personalmente y me llevó a Antam. No, ¿volviste no, anda, nuevamente? cojo en Lima, de repente vuelves ratero, ¿qué? Cualquier cosa, estás ahí chicheando, chicheando con esos cojudos, de repente, puta, aparece, a cuchillo, mi hijo, está, me lo llevo. Y gran error me llevó de vuelta a Antabamba. Sacó mi traslado, pan, y segundo año vuelta empecé en Antabamba, después segundo de medio. Y ese ha sido quizás si me hubiera quedado en Lima, otro hubiera sido mi historia de Juan Cáceres, quizás, pienso yo, porque estaba empezando, digamos, a trabajar como niño, sacando plata, estaba con un grupo de chicha, quizás con el tiempo me hubiera armado un grupo de chicha mejor, de repente hubiera sido otro chacalón, quizás, ¿no? Tipo O de chacalón. repente, o, mejor, qué sé yo. Entonces, ya regresando a Antabamba, pues ya empecé ya con la segunda parte de mi etapa de estudiante, ¿no? En el colegio. Ya del segundo de media ya empecé ya hasta quinto, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, netamente de la música, ¿tú recuerdas cómo fueron tus inicios en la música? ¿Quiénes influyeron en ti para que tú te dedicaras a la música? Bueno, hermano, la música, hablar de la música es hablar de un instinto que una persona tiene al momento de interpretarlo, ¿no? Porque hablando en oro, los que realmente hacemos música es de tener un corazón, digamos, cálido, una personalidad amable y ese don de poder alegrar a la persona. Y de poder también rescatar las costumbres o las vivencias de un determinado sitio. Yo para qué empecé la música indirectamente por la influencia de mi papá, porque mi papá en todas sus reuniones tocaba su guitarra, su mandolina, en las reuniones, digamos en los eventos de los colegios. Mi papá también fue mi profesor en primaria, él fue mi profesor en quinto de primaria, era un profesor bien drástico y bien recto. Y justo ahí, cuando tenía sus colegas, pues el profesor Aristes Contreras, Granda, eran más o menos profesores que han trabajado con mi papá. Y ellos en los eventos, digamos, en el Día de la Madre, Día del Campesino, Día del Colegio, siempre presentaban sus números, presentaban sus presentaciones musicales, ¿no? De sus conjuntos, más que todo la estudiantina del SUTEP era su nombre de ese conjunto de ellos. Entonces, de ahí yo vine más que todo inquietándome por la música, me gustaba agarrar la mandolina y a mi papá no le gustaba que coja su mandolina, no le gustaba.
Entonces opté por chorearme la mandolina, pues, o sea, lo secuestraba la mandolina, pero en la funda, no es que una funda negra de cuerito era, Claro, y claro. estaba siempre en la sala, ahí colgada en el perchero. Entonces, para que no haya roche, yo le sacaba la mandolina y le rellenaba con papel periódico. Bien, bien taconeado lo ponía, entonces ya mi papá no, como Se yo daba sabía que mi cuenta. papá de vez en cuando no me agarraba, pues más que estaba concentrado en sus clases, en sus clases que iba a hacer para el día siguiente, ¿no? Claro. Entonces yo me lo llevaba a la mandolina y me lo llevaba, por decir, me gustaba tocar en la mitad de los, digamos, del maizal, me metía para que nadie me vea en la mitad del maizal, porque el maizal en Cutipa está más o menos grandecito, ¿no? Ya cuando está grande, ya en la mitad del maizal nadie te ve, ¿no? Pero Claro. ahí estabas tú con tu mandolina. Y me gustaba bastante tocar también a la orilla de los riachuelos. Hasta el punto que un día me lo llevé, me fui, y mira, me fui hasta, ¿cómo se llama este sitio? En Ascu no hay dos cerros, en Ajaranta Ajá. hay unos cerros mellizos. ¿Qué se llama este sitio? Huayllancori. Una vez me fui a tocar a Huayllancori y por Adentro. payaso y estaba a tocar, ¿ah? A tocar Adentro. así simplemente, ¿ah? Adentro, en Guayancoria, adentro. Adentro, en la mitad del río. Entonces, para salir por Huayllancori, entras por Asco y sales prácticamente por el otro lado, para allá a Huilca, por Chacaima sales. Claro, claro. Entonces, yo voy con mi mandolina, entonces estoy tocando, está tocando, entonces en una de esas me pongo ahí al costado de un bulto, a una piedra, esas piedras del río, pues son suaves, ¿no? Son bien Resbalosas. resbalosas, entonces me siento ahí, estoy tocando, bacán, compadre, no sé qué estoy tocando, entonces en eso de estar tocando, el momento, la vibración de la mano, el movimiento poco a poco cedía, pues, ¿no? El pantalón así, seguramente la piedra, ¡faj! Me voy, compadre, al bulto, mandolina y todo. Ay, Ucha, de ahí salí, compadre, y para rescatarla, y la mandolina estaba que se lo llevaba el río. Ucha, y más era no por la mandolina, sino por lo que, ¿qué me va a decir mi papá por la mandolina? Ahora que lo claro. pierdo. Oye, me acuerdo que hasta ahí me habría tirado como 150 metros, compadre, Río corriendo, abajo. río abajo. Y la mandolina se iba por todo el río, porque ese tiempo el río estaba más o menos, no estaba tan, estaba un poco cargado. Total que al final de cuentas recuperé la mandolina toda mojada, pucha, que tuve que hacerlo secar en el sol, porque cada madera se seca normal, ¿no? Y ya pues esas son unas historias y aparte que en Palca, yo vivía más en Palca. Yo viví una infancia un poco casi, mi juventud parte estando con la gente allá de las comunidades. En Palca, por decir, pasteaba mis vacas, pasteaba las yeguas que había comprado mi papá, las ovejas, y daba concierto gratuito a mis ovejas, así, ¿no? Entonces, que me sentaba ahí. A veces las ovejas que les interesaba, se ponían así en rodeo y escuchaban, de verdad, escuchaban la música. Y terminaba, pan, me quitaba, comía mi charquicito con mi tuño fácil, de ahí regresaba a mi choza y me calentaba mi lauita, mientras tanto las ovejas estaban ahí, a veces se lo llevaba también el zorro. Es una cuestión de vivencia que he vivido, hermano, digamos, bien bonita también, pero también un poco sacrificada, ¿no? Prácticamente entonces has aprendido a tocar mandolina, guitarra solo. Solo, solo, solo. Claro, teniendo como base, El- como inspiración a mi padre, ¿no? claro, en la música siempre dicen que el oído es súper importante y el oído muchas veces seguramente lo has escuchado cuando todavía eras pequeño y tu padre pues cantaba en esas reuniones que tú comentas, ¿no? En reuniones familiares, Claro. cumpleaños, eventos y en eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando en el San Sebastián te echamos la casa y justo ese año había hecho su primera grabación Pancho Gómez Negrón y tenía su disco que decía Sentimiento Chumivilcano, yo me acuerdo. Entonces, ese disco, compadre, cayó, A pelo. ¿cómo te digo?
me formó ese disco, me llegó prácticamente me llegó a mi sentimiento, a mi forma de hacer música, y de ahí pues chivolo de 7, 8, 9 años ya, Pancho Gómez ya me lo sabía desde la A hasta la Z, todos sus Ahora, temas perdona. en... ¿Tú recuerdas la primera vez que tú grabaste en disco? ¿Cómo nació? ¿O qué problemas, qué dificultades has tenido? ¿O cómo así te enrumbaste, digamos, a ese primer proyecto? Mira, yo cuando terminé el colegio, como toda persona era ir más que todo por la exigencia de los padres, ¿no? Me fui al Cusco a postular a la universidad, a San Antonio del Cusco, y postulé al programa de agronomía, ingresé, y justo ahí era pues digamos, la música, seguía yo con la música, obviamente, pero no era tan comercial que digamos. Claro que era música que estaba para que lo puedas tocar ahí en una fiesta de toros, en una fiesta hípica, pero no, por decir yo, cuando estuve en el Cusco, y hasta hoy obviamente, el turismo era un factor importante de ingreso económico. Y me acuerdo cuando yo estuve, casi estamos misios, porque la fin de mes no me ha llegado la propina del viejo, ¿no? Entonces, y una vez me encuentro con Joel Barreto, que era un compañero, me dice, oye, bueno, están tocando, compadre, en Plaza de Armas, ahí en las discotecas, en los clubes, ahí donde pasan los gringos, ahí están tocando y pasan sus chulitos, ¿por qué no hacen? Como yo, Cáceres, debo estar haciendo esas huevas, señor Cáceres, está huevón, decía que yo, ¿no? Entonces, y me convence, el chato, oh, vamos, que inicios, no, no sé, no, que solamente esperábamos, que llegue la propina del viejo, ¿no? Entonces, en una de esas, me acuerdo un sábado en la noche, me animo, agarro mi mandolina, ¡pam! Y ahora me voy, carajo. Él agarra la guitarra, y en esos tiempos me acuerdo que estaba los guainos interpretativos que le gustaba a los turistas, pues eran Ojos Azules, después Ojos Azules, no llores, entonces toda esa marca esa gama de canciones, ¿no? Poco más querido, entonces me pongo a tocar esos temas, ¿ya? Y cantar. Oye, los gringos se impactaron con nosotros, pucha, que cuando deciste que empezaron a cantar y se subían a la mesa y empezaban a zapatear en la mesa los gringos. Entonces, ahí cuando el Joel pasa la gorrita, como dice, el sombrerito, y puta, habían dólares, sencillos, puta, compadre, cuando salimos a la plaza a repartirnos, puta, estaba lleno de billete, compadre. Teníamos para todo, sí, por lo menos para 3 meses. Y ese ha sido pero no lo hemos seguido para que yo, al menos no me gustaba casi mucho eso, pero por otra parte estaba pensando incursionar al rock, porque había un grupo de rock en ese tiempo que se llamaba Resurrection. Entonces, mi juventud ha sido, también no podía descuidarme del estudio, porque tenía un tío que era el hermano de mi papá, que puta, cada fin de 15 días, cada fin de mes iba a la universidad a saber cómo estoy, ¿no? Claro. Entonces, no me podía descuidar de eso, pero más te llama lo que te gusta hacer a una persona, ¿no? Entonces, decido en formar una banda de rock. En Cusco. En Cusco. Entonces formamos una banda, nosotros éramos unos chiquillos así de la universidad, y tocábamos toda la música de los Beatles, toda la música de los Beatles. Tocábamos y lo hacíamos bien, y cada vez que ensayábamos en Tío, me acuerdo ahí, en Tío, en la segunda de Tío, y cada vez que ensayábamos, pucha, venían pues chiquillas ahí a fastidiarnos, ¿no? Pucha, venían de Clorinda Mato, de tal colegio, oye, pucha, y éramos pues chibolos de 19, 20 años, que estamos en plena adolescencia, ¿no? Y después de eso, alguien lo habría escuchado, me escuchó cantar seguramente, y yo tenía un buen registro de voz de rock. Y viene un pata que era
el manager del grupo Resurrection, que en ese tiempo era un gol en Resurrection Superstar. Entonces me dice, oye, flaco, ¿por qué no probamos con el grupo y puedes cantar de repente? Ya te vamos a dar tu bolito, tu propina. Ya, puede ser. Y empezamos a cantar temas de Men at Work, me acuerdo. Men at Work, de Michael Jackson, Beat It, Lárgate, Billie Jean. Ajá. Y yo no sabía el inglés, entonces me lo tenía que transcribir los temas, puta, y me lo tenía que aprender transcrito, ¿no? Entonces, yo llegaba digamos, a ese registro de Michael, ¿no? En Pidit, Lárgate. Pidit es un registro altísimo, pues. Claro, claro, muy alto, alto, y difícil, difícil de llegar ahí. Ya, entonces, él decía, hasta ahora me lo acuerdo, they told you, don't you never, David, you can, you people on the science or there, they'll kick you, then they'll beat you, then they'll tell you, massive fan, just beat it. Eso era en Delgado, pero no. Puta, y los patas, puta, ya no me quisieron soltar, me han llevado digamos, a Urubamba, estuve en buenos sitios ya, hicimos el concierto ¿cómo se llama este sitio? Había un local, Coricancha, el Cusco, y gente, fue un montón, ¿no? Entonces ya me estaba gustando, ya me estaba dando mis propinas, y el pata que no me daba, bueno, como debe ser la propina, pues, si no me estaba utilizando como me gustaba a mí cantar, Claro, tú lo hacías más por gusto. y, y en eso, compadre, ¿cómo habrá llegado a los ojos, a los oídos de mi viejo, que no? Yo justo estuve saliendo con un ternito plomo que tenía, que me había comprado el conjunto, el grupo, me había comprado un terno plomo Ah, les para las estaba yendo presentaciones. bien entonces. Sí, estoy saliendo con mis cositas y lo encuentro a mi viejo en el portón donde vivía. Al costado, el carro del consejo. En ese tiempo el alcalde no sé quién era y su regidor había sido, pues, su pata de mi viejo, que era el Efraín Mendoza. ¿A dónde vas? Me dice, papá, ¿qué haces? ¿Sabes qué, hijo? Estoy viendo a llevarte, tu mamá te llama. Entonces, acá me han tirado dedo, pues, mi tío Antonio, las personas que me han visto seguramente en una presentación, ¿no?, de la música, porque mi viejo tildape, todo músico rockero y chichero es fumón o es ratero. Es el concepto tonto que tenían, ¿no? Claro, bohemio. Y, y me ahoga la fiesta mi papá y me lleva de regreso, así con mis cositas, ni siquiera había sacado mis cosas, nada. Así con mi terno y mi maletín me fui andando. Me regresé, ya pues estaba con ellos dedicándome a las cosas allá, ¿no? Y de ahí ya, pues hasta ahora no sé, de mi gente también, ya seguramente, ¿qué habrá sido? La mayoría creo que se han ido a Estados Unidos esa gente, ¿no? Me acuerdo de un guitarrista que era muy buenazo, puto. Ahí es donde aprendí por ese tema Hotel California. Y, y yo decía, un día, en Antama, un día tengo que sacar el Hotel California en mandolina, carajo. Y lo llegué a sacar. Y claro que es una práctica, ¿no? Lo llegué a sacar instrumentalmente, lo saqué. Y justo pues ahora como estoy haciendo una recapitulación de los temas, tanto así como instrumental, dentro de los proyectos, me voy a retirar un poquito, me voy a retirar, este año será, al año entrante ya voy a empezar a hacer unos proyectos un poquito más fuera de la coyuntura folclórica, porque también es una parte de mi vida, de mi modo de ser en el aspecto de la música, es una faceta que lo estoy dejando a un costado, ¿no? Por decir, la música instrumental en mandolina y en guitarra para tocar temas a nivel internacional es para mí una de mis metas pasadas, ¿no? Y de otra también es hacer rock, hacer una presentación, un disco de unos 8 temas o 10 temas de rock, no a mi nivel de lucro, sino para dejar una huella de un músico que nació del folclore y ha saboreado los diferentes estilos musicales y terminar aportando en una cultura, porque a mí no me gusta, hermano, no me gusta copiarme. Claro, los temas importantes los copio, los agarro de temas cover,
pero me gusta crear. Yo he creado muy buenos temas y yo creo que tengo muy buenas baladas, los tengo plasmadas las baladas. Mira cuánto cantidad de material tengo en composiciones que hay entre baladas, guainos y tantas cosas. Entonces, eh, yo creo que me voy a dar un espacio para hacer música en mandolina, pero de género instrumental, acompañado orquestado, ¿no? Obviamente, y una producción de rock, ¿no? Una producción de rock tanto en mezclado quechua y castellano. Terminando Mira, eso ya me retiraré, pues hermano del folclore y me iré ante ojalá siga viva mi mamita para pasar mis demás días, porque mi ilusión grande es volver hasta a vivir con mi mamá. mira, sinceramente, yo he escuchado tu música de rock, me has mandado algunos temas y me parece de una buenísima calidad que normalmente competiría con cualquier artista a nivel nacional, inclusive internacional. Pero sale muy bien, ¿ah? Yo personalmente te aconsejaría de que le dediques un poco más a la música de rock y la verdad saldría muy bien ese proyecto. Ahora, yendo un poco más a nuestra región, Apurímac, tú sabes que Apurímac sigue siendo ahora una de las regiones más pobres, juntamente con Huancavelica, Cajamarca, a pesar de que en Apurímac hay territorio fértil para el cultivo, para la ganadería, está una de las mineras más grandes, ¿no? Las Bambas de cobre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Mm. Entonces, ¿por qué crees que no sobresalimos los apurimeños? ¿Por qué crees que seguimos letargado en esta vorágine de pobreza? Hay una simple palabra y una simple respuesta también para esa pregunta que me haces, Mario. Uno es la corrupción. La corrupción empapela, digamos, manosea, maneja, controla todo este sistema de gobierno, tanto regional como distrital, provincial. Tenemos a simple vista, por ejemplo, hace poco, cosas que están pasando, por ejemplo, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. Están encontrando malversaciones de fondos, están encontrando ya que han comprado, por decir, en el gobierno regional han comprado unas ambulancias sobrevaluadas, que han allanado la casa del Lantarón del actual gobierno regional y han encontrado un lote de ivermectina, que según él dice que lo tenía para poder repartir a las comunidades, pero teniendo ahí oficinas y personal de por medio, ¿cómo va a decir eso? Pero dentro de esto, hermano, es nuestra culpabilidad, es nuestra culpa, a veces como tú dices, eh, de repente ingenuamente, sin saber los antecedentes de las personas que por hoy nos gobiernan tanto en el gobierno regional como en el gobierno local. No hay propuesta, no hay un concepto de decir, ¿sabes qué? Hagamos un cambio, al menos estructural, de nuestra provincia en las cosas más importantes que necesita el pueblo. Cambios que obviamente va a ser en desarrollo provincial que beneficia al comunero y al ciudadano apurimeño, en este caso antandino. No podemos, mira, yo desde que yo vivo y conozco, por decir un simple ejemplo, conozco digamos, Huansojocha, que es un reservorio antiguo. Este reservorio es fuente de vida para el antandino, hermano. Este reservorio es el que genera el regadío, el que genera la producción tanto en Huanca como en Pampapampa y como en Tomarenja y todos esos sitios, en Joya y todo eso. Entonces, ¿qué le cuesta al gobierno regional? Si no es más siquiera, si no hacer una ampliación o un nuevo reservorio de carácter ya un poco moderno, siquiera mejorarlo, hermano. Por la cantidad de agua, del caudal de agua que están ahí peleándose la gente, un día tienen que estar ahí esperando para una sola persona un solo día, aunque debería ser más, agrandar los caudales, hacer un reservorio con mayor cantidad de versatilidad en tanto a
a la recepción del agua, hacer un reservorio que esté controlado con una computadora, ni como tantos reservorios modernos que hay en el mundo. Entonces, hermano, conectarlo, puedo decir, por unas vías paralelas al regadío que se hace para la agricultura, conectarlo, por decir, por una conexión paralela para el consumo de la gente en Antabamba y hacerlo que no falte nada de agua, que el agua de ahí mismo sea perenne para uso de distintas cosas, porque tú sabes que el agua es básico. Entonces, desde ese punto de vista nomás, estamos con alcalde tal, que hace esto, que no hace nada. Gobierno regional promueve una cosa, el anterior gobierno regional dijo, vamos a hacer prometo la carretera, vino a Antabamba, se puso la careta de la Guailía, hizo un poquito de vida social con los antabambinos en el 25 de diciembre, se puso la máscara de la Guailía, la estera, y dijo así a nivel del pueblo, señores, yo soy tal gobierno, y al otro año estaremos empezando con la ejecución de la obra, pues sí, carretera Santa Rosa-Antabamba. Y hasta ahora nunca se cumplió. Igualito, este gobierno Lantarón vino, hizo su formulación. Es que todos son propuestas y simplemente cosas que no se van a cumplir, promesas que no se cumplen. Yo, en mi última, el anteaño pasado, cuando fui invitado al Congreso Regional de Artistas de Apurímac, donde fue sede justamente Grau, me encontré con Lantarón, nos encontramos justamente ahí que estaba haciendo campaña, y dio su promesa para Antabamba, para todo Apurímac, incluso para los artistas. Dijo así, a mí me consta y me dijo así, mira hermano Juan, nosotros te conocemos, acá. Sabemos cuáles son las debilidades y cuáles son las cosas que de repente, de una u otra manera, no hacen que el artista se produzca, no hace que el artista desarrolle como debe ser, haciendo la cultura para nuestros pueblos. Y nosotros vamos a crear un estamento, un departamento de cultura, que vamos a tener una especie de fondo autónomo para poder ayudar a los nuevos valores, para poder encaminarlos en sus proyectos. Me pareció una genial idea. Pero ahora veo, llamo a su asesor, nunca contesta, llamo al que es su ayudante, qué sé yo, nunca van a contestar. Pregunto si efectivamente ya hicieron ese departamento, no hicieron. Entonces, yo no soy de esas personas, hermano. Por Dios que si yo me encuentro con él, me encuentro con Lantarón y le doy un molapo en la oreja, hermano, que haciéndole recordar lo que él me dijo y que ha incumplido, que es una falta de respeto al artista apurimeño. Entonces, yo creo que el artista, desde donde nace, no es que porque el artista va a nacer y va a lucrarse. Yo no he vivido y no he nacido con la condición de lucrarme. Si estoy así, pues yo no soy ni por decir que me he lucrado o me he beneficiado del arte, no. Las personas que piensan eso están muy equivocados. Lo que uno hace, el artista, es preconizar, priorizar, promover lo que es su folclore de su pueblo. ¿Para qué? Para que esto sea reconocido fuera de las cuatro paredes de su pueblo, para que al menos digan, ¿no? Oye, Antabamba tiene un folclore que es distinto, que es un patrimonio, que al menos es muy diferente de los demás folclores que existen a nivel del mundo, ¿no? Entonces, ya ha sido considerado patrimonio nacional, conservemos eso, luchemos para que sea un patrimonio mundial, y hay cosas para ser patrimonio mundial, sino que es una dejadez completa de los gobiernos, en este caso del gobierno local, si es posible local, ¿qué ya decir del gobierno regional? No pueden agarrar un presupuesto y decir, señores, a ver, ¿qué artista está sobresaliendo o qué artista vamos a hacer un consenso? Y que hayan gente artista que quiera hacer un estudio así radical, conciso, un estudio profundo, desde dónde inicia, cómo es, cómo se desarrolla, a dónde va, el objetivo fundamental de esto, por decir, de la Guailian también. La Guailian también, hablando de lo que es el contexto genuino, proviene de tal cosa, y se objetiva en tal cosa.
Entonces, tendríamos que tener un material muy importante, tanto escrito como fílmico, para poder llevar ese material a la UNESCO y poder peticionar y postular a lo que es un patrimonio de la humanidad. Está en sus manos, pero no lo quieren hacer. Va a haber una institución que se saque el ancho, que se faje por sí, después logre esa atribución, ahí recién van a decir, no, hoy lamentablemente, ¿quién ha sido, diríamos hoy, yo estaría como antamino grato en decir hoy, uh, digamos, el reconocimiento como patrimonio nacional de la Huaylilla Antamina ha sido gracias a tal alcalde, o ha sido gracias a tal gobierno regional. No, ha sido simplemente una señora institucionalista que estaba atrás, la señora Kawangama. Gracias a ella ha sido reconocida como patrimonio nacional la Huaylilla Antamina. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? La total dejadez de nuestras autoridades en nuestra cultura. Nuestra cultura es amplia, nuestra cultura antamina, hermano, por eso yo choco a veces con la gente mismo de Grau, y los he dicho en su cara. Ustedes han sido reconocidos como capital folclórica de Apurímac. ¿Por qué? Por vuestra circunstancia política. Porque unos o 3 o 4 pelagatos que están en el entorno político los ha obligado a reconocer así. Pero si ustedes analizan y ven la balanza de la cultura andina y la cultura apurimeña, quiere decir que ustedes son 100 gramos ante 1 kilo de Antabamba, le dije así de frente. Entonces, estamos en una realidad, Antabamba es rico en su folclore, y un día, te digo, Mario, que voy a hacer un libro que se va a llamar Antabamba y su folclore, y ahí voy a ensalzar todo lo que es la genuina riqueza del folclore antabambino. Yo no espero, hermano, yo no espero de las autoridades que me den un reconocimiento. A mí me han dado reconocimientos en Arequipa, me han dado reconocimientos en Espinar, me han dado medallas en Grau, pero nunca me han dado siquiera un diploma en Antabamba. Entonces, me da mucha pena y me causa risa cuando hablan estupidez a veces las autoridades, pero simplemente yo como persona me siento conforme, me siento ahora que Dios nos está dando la oportunidad de seguir viviendo, hay que seguir bregando por nuestra cultura. Yo particularmente voy a seguir bregando hasta un cierto punto, pero también tendré que dejar un poco porque también, como te vuelvo a repetir, hay también digamos, la necesidad de hacer otra música que también está en nuestras manos. Entonces, decirte simplemente que las autoridades están dejando muy mal, muy abandonado el folclore de sus tierras. Y es lamentable decirte esto, y hay personas que figurantísticamente quieren hacer uno que otro evento, pero dentro de ello está el ego, el figurantismo, pero de repente no lo hacen como deben hacerlo, como una persona consciente, ¿no? Y me duele eso, y a veces me duele también a veces nuestra propia gente antambina, que ya te miran diciendo, este cantante ya estamos cansados de Juan, que hace una canción más, ya ni lo ven de repente los videos que yo plasmo en las redes, lo pasan o se hacen los virolos, pero para mí me da igual, hermano, porque yo sigo adelante y algún día, por eso yo dije, hace poquito, yo en ese concurso que está haciendo los viajes, había un chiquillo de 6 añitos que está participando con un tema de Juan Cáceres, con un toril. Y me da la gran sorpresa, la grata sorpresa de que se lo sabe todita las letras. Entonces yo le pongo este niño, y en el comentario le pongo, este niño me hace acordar mi infancia, porque me hizo acordar mi infancia. Y me contesta su mamá y me dice, señor Juan, efectivamente mi hijo se sabe toditos sus temas de usted. Y anda andando en la calle diciendo que es un caito. Entonces, ¡qué bonito! Entonces, para mí, ese es un trofeo grande, más que lo que me puedan dar las autoridades o el reconocimiento que me puedan dar mis hermanos antanos. Ese reconocimiento de la nueva sangre que actúa de esa manera, para mí, es muy valioso, y por eso te da ánimos a seguir haciendo las cosas, ¿no? Exactamente, muchas veces uno no es profeta en su tierra,
Y como tú dices, efectivamente no se han hecho estudios serios de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, del arriero, de la huaylía, de la mayura, del yacurraimi que le llaman ahora. Y hay un montón de costumbres que tenemos que no hay un estudio humanístico, un estudio científico, un estudio cultural donde pueda revalorar nuestras tradiciones en su real dimensión, ¿no? Son proyectos interesantes, en fin, como dijera Vallejo, hay mucho por hacer, hermanos. Así es. Ahora, ya estamos llegando más o menos al final ya de este programa. Nos hemos extendido más de lo que habíamos previsto inicialmente, pero yo creo que valió la pena escuchar algunas anécdotas, algunos comentarios y algunos pensamientos que tienes. Tú que has vivido tantas aventuras en la vida, tú que has pasado por muchas vidas, perdón, por muchas cosas en esta vida, vida hay una sola. Al final de cuentas, si lo podías resumir en una breve frase, ¿qué es la vida para ti? Bueno, la vida es, es el tiempo que te da para poder respirar, es el tiempo que te da para poder hacer tus cosas y es el tiempo que te da un tope para poder ejercitarte como eres. ¿Y qué es lo Esa es más la vida para mí. importante que se puede hacer en esta vida? En esta vida lo más importante que se debe hacer es, yo creo a mi manera de ser, aparte de vivirla, la vida con tus seres queridos, es dejar, digamos, impresa una acción de repente para que puedan atrás recordarte, ¿no? Dejar Porque huella. la vida, una huella en cualquier aspecto de la vida. Puede ser una huella a nivel de una determinada, de una determinada acción, profesión, qué sé yo, pero las personas que han dedicado su vida a hacer eso siempre han sido recordados y siempre serán recordados. ¿Tú tienes miedo a la vejez? ¿Tienes miedo a la muerte? No, yo creo que la vejez es simplemente el paso del tiempo y el paso la demacración de la carne y de lo físico, pero la parte de lo que es alma, sentimiento, yo creo que queda intacta en una persona. Para mí, la vejez es lo físico, pero el alma y el sentimiento no tiene vejez. Listo. Ahora sí, ya para cerrar el programa, cuéntanos o cuéntame qué proyectos estás realizando actualmente. Entiendo que estás sacando una nueva producción musical. Sí, saqué una producción de Guainitos Bravíos que justamente ya hace poco, la semana pasada, terminé, porque a veces uno graba y hay ciertos errores también que uno en la grabación hay que limarlos. Y dentro de ello, ya acabando esto, mmm, dar la propuesta a nuestros hermanos para que, más que todo, yo creo que la interacción, como te decía antes, el convivir emocionalmente con la gente es el premio del artista. El decir, oh hermano, gusto de escucharte, tu música está bonita, que me llega al alma, ese es un premio al artista. Es como un aplauso que te dan. Entonces, y en cambio cuando lo ven sus obras del artista y ni lo miran y miran y voltean la cara y se van por otro lado, es una cachetada también que te mandan. Son dos cosas, ¿no? Entonces creo que en este aspecto los pequeños, cuando una persona sigue viva, a pesar que tenga edad tan avanzada, que sé yo, siempre cuando una persona vive tiene proyectos. Y los proyectos siempre están ahí mientras uno vive. Y yo particularmente tengo tantos proyectos en esto. Está mi proyecto de rock, inclusive está mi proyecto de Giordano, que es un estilo de música de guitarra, pura guitarra, que antes lo hice con arpa, pero ahora lo va a hacer con guitarra. Están esos dos proyectos y como siempre la Guailía también en su debido momento en diciembre cerraré con una Guailía, pero
ya creo que el año entrante ya me voy a dedicar más exclusivamente a esos temas de rock y otro tipo de música, ¿no? Me voy a Bueno, despedir Juan, un poco de la, me voy a despedir un poco de la afición sí, folclórica andamina. adelante, a ver, tus últimas palabras, ya. En realidad, muchas gracias por esta conversación. En realidad ha sido un placer y un gusto conversar contigo. A ver, tus palabras finales ya para cerrar este programa. Bueno, Mario, te deseo, pues, y te felicito por este programa. Ojalá este programa sea un piloto para los demás jóvenes, así como tú, que vienen revalorando en parte y haciendo conocer estos menesteres, estas vidas de las personas que están tras la cortina de lo que es un evento, de lo que es un escenario, de lo que es una canción. Siempre tenemos nuestras vivencias como persona, tenemos nuestras falencias, errores, sentimientos, y justo esto de tu programa que es Luz en los Andes, yo creo que es un programa que desde donde brille, de algún sitio de los Andes, del Perú profundo, habrá pues información, no solamente información, te sugiero también que haya un poquito de interacción, digamos, musical. Me hubiera gustado tocarte un temita a capela, qué sé yo, pero no, el tiempo no ha sido posible. En ese entender esas cosas interactuales, interactuantes que haces tú con la persona que estás en su debido momento haciéndole digamos, la presentación, la entrevista correspondiente, y sea pues parte de un principio para ti como persona, ¿no? Porque supongo que tendrás también tus proyectos importantes en esta faceta, y como youtuber, que es la palabra, tienes un mundo infinito para que puedas demostrar la riqueza que existe en nuestros pueblos andinos. Y desde allá, Luz en los Andes, creo que va a entrar ahí. Listo. Muchas gracias, Juan. De nada, Mario.